Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por estar sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y ya tenía unos días que estuve fuera de vacaciones unos días y ya tenía días sin estar aquí con ustedes. Les agradezco que me hagan el favor de seleccionarme, de ser a mí a quien escuchen. Entiendo la gran oferta que tienen y yo trato de hacerlo con el mayor amor del mundo posible y sobre todo de verdad lo hago con una convicción y es la de tratar de aportar un granito de arena para que esta sociedad sea mejor. ¿Cómo creo yo que eso debe de ser? Pues con siendo muy honesto, hablando las cosas como son, sin tener a alguien que me pague por atrás para decir, oye, quiero que digas esto o quiero que no digas esto, ¿no? O quiero que opines que todo está bien aquí en el país, en el estado, en el municipio. Pues esas cosas no son las que yo trato, o sea, yo no hago más bien. Y eso creo que es una gran diferencia que la pongo pues al servicio de ustedes y espero que esto les agrade. Muchas gracias a todo el equipo técnico, a todo el equipo administrativo de esta empresa que me da la posibilidad de poder hablar, decir, opinar lo que yo quiera, ¿no? Esa libertad que difícilmente encuentras y que yo la valoro mucho y la valoro y la trato de retribuir pues con honestidad y con haciendo las cosas bien. El periodismo es algo complicado, es un arte, es una profesión que ha cambiado mucho en los últimos años. La gente que está esperando todavía la repercusión o los efectos económicos de todo esto tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que hablábamos hace ya casi 10 años, 8 años, cuando la tecnología empezaba a abrazarnos. Todavía ni siquiera existía el tema de la inteligencia artificial, pero los medios de comunicación fueron de los primeros en sufrir las repercusiones de un avance tecnológico en el planeta. Tanto así que se tuvieron que modificar las formas en las que se generaban o se transmitía la información, los canales de comunicación. Ya no fue lo mismo. Ya fue diferente, ya no es nada más la radio, ya son redes sociales, ya es el poder estar hablando y platicando a través de WhatsApp y todos estos cambios que hubo. El día de hoy voy a hablar de varios temas, tengo muchos temas pendientes con ustedes. Uno de ellos es el análisis económico, todo lo que salió en las últimas semanas, días, sobre datos económicos para México. Hay buenas noticias. No para saltar de júbilo, pero sí para reconocernos como mexicanos y lo que se está haciendo por parte de los gobiernos, porque también es importante dar buenas noticias en el panorama nacional, ¿no? No todo es tragedia, no todo está mal, no todo es México, estamos fregados, no es cierto. Siempre decimos lo mismo y volteamos hacia atrás y creemos que el pasado era mejor porque nuestro cerebro nos dice que las batallas de hoy no las teníamos antes, y claro que sí las teníamos antes en diferente forma, ¿no? Pero bueno, los datos económicos, luego que habla un poquito, eso nos va a llevar un poquito a las definiciones y mi opinión sobre el efecto de la nueva pausa arancelaria que nos impuso Donald Trump a México y un poco las negociaciones y lo que ha logrado hasta ahorita Donald Trump con todo este movimiento mundial económico que está generando las barreras arancelarias. Y por último, hoy voy a pasar hasta el final, leer la columna que escribí en el periódico que está saliendo el día de hoy en el Heraldo de Chihuahua. Los invito a que lo lean. Y hablo sobre Bukele, sobre pues este líder de la derecha que se convirtió en un referente para muchas personas del cómo un país podía cambiar con alguien como Bukele. Pues resulta que Bukele cuando él entra a la presidencia, pues estaba prohibido constitucionalmente la reelección consecutiva y todo lo que
si fuera de izquierda, le llamarían dictadura, ¿no? O sea, todo lo que una dictadura conlleva, que es quitar la Suprema Corte, poner amigos en la Suprema Corte, cambiar la Constitución, dejarte reelegir, y ahora acaban de aprobar que se pueda reelegir por más de 2 términos seguidos. Y pues hablo un poquito de esto, ¿no? De cómo es muy fácil juzgar de un lado, pero cuando tu referente hace lo mismo, pues se dice que no es lo mismo, y ahí es donde está la bronca, ¿no? Hablo de esto y al final, si nos queda un poco de tiempo, le entramos a este tema porque pues nos lleva bastantes minutos. Primero, vamos a entrarle a los datos económicos de México. Les quiero decir que el INEGI, que yo creo que es una institución que todos confiamos, porque luego está el descrédito de los datos, ¿no? O sea, hay datos económicos que tienen saliendo toda una vida, saliendo de las mismas instituciones toda una vida, pero luego viene este efecto que malamente dijo Andrés Manuel y la verdad es que él fue el que la regó, él fue el culpable de que ahora todos hablemos de otros datos. Y esto, pues obviamente no es positivo para nadie, porque lo que hace únicamente es invalidar la información que tenemos y que es la única información. Cuando se habla del número de muertos, del número de asesinatos, de datos económicos, de datos de seguridad, pues hay fuentes de información oficial. ¿Son del gobierno? Claro que son del gobierno, porque el gobierno es el que se entera sobre estos hechos y no hay otra forma de hacerlo. Pero siendo la misma institución la que los genera, no es lo mismo cuando los generaba Peña Nieto que cuando los generaba Andrés Manuel para la gente, ¿no? Porque son datos diferentes o no confiables. Bueno, el punto de esto es que las instituciones, las que voy a hablar, es el INEGI, que es una institución en la que creo que todos confiamos, con sus datos de población, de vivienda, en este caso datos de seguridad, percepción de la seguridad, etcétera. Pero también voy a dar datos del Fondo Monetario Internacional, esta institución internacional, vaya la redundancia, que está en Estados Unidos y que por lo general tiene una tendencia a apoyar las narrativas y las direcciones que Estados Unidos maneja en el mundo. Y también el Banco Mundial, que más o menos funciona de la misma forma, ¿no? Controlada obviamente por Estados Unidos. Bueno, a principios de este año, con la llegada del presidente Trump, con el tema de los aranceles, pues obviamente había un panorama aterrador para el planeta. ¿Por qué? Pues porque se hablaba de cantidades y de hecho al día de hoy hay aranceles ya oficialmente impuestos que no habíamos visto en 100 años. O sea, hace 100 años el mercado mundial no tenía tantas barreras arancelarias como las que tiene el día de hoy. O sea, hace 100 años no se pagaban tantos impuestos por venderle a otro país. Y la última vez que pasó esto, que fue en los años 30, en los 20 y tantos, de 1920 y tantos, fueron los agravantes de la crisis económica, la Gran Depresión de Estados Unidos de los años 30. Pero bueno, esa es otra historia. El punto al que quiero llegar es que México tenía un panorama negativo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues en nuestro principal socio comercial nos está poniendo aranceles enormes. ¿Qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio? Un panorama negativo. Y el principal cáncer de una economía es la incertidumbre. No es que de repente se cayera el precio del dólar o el precio del oro o que la producción... No. El principal cáncer de una economía es la incertidumbre. Porque cuando no hay certezas, pues la gente guarda su dinero hasta que haya certezas. Nadie quiere arriesgar su patrimonio, ¿no? Ni los empresarios, ni los propios gobiernos, ni la gente sale a comprar, sale a divertirse y eso hace que la economía se frene. Pues entonces empezaron a salir las perspectivas económicas, que son como los pronósticos que sacan estas grandes instituciones para decir cuánto va a crecer o decrecer una economía. Y estos pronósticos son muy importantes, pues porque los grandes inversionistas, la gente que se dedica alrededor del mundo a hacer transacciones de cualquier tipo, pues revisa estas perspectivas económicas y dice, mira, México va a crecer, México no va a crecer,
México va a crecer poco o mucho. El punto es que el Fondo Monetario Internacional decía que íbamos a entrar en una recesión, que íbamos a empezar a decrecer en un 0.3%. Y eso empezó a pasar, digamos, en el primer trimestre de este año, ¿no? Que se frena la economía, hubo un crecimiento raquítico, pero crecimiento. Y luego se empezó a ver ya tasas llegando a lo negativo. Para entrar en una recesión técnica, que es antes de la recesión ya formal, se necesitan 2 trimestres consecutivos el estar decreciendo, o sea, números negativos de crecimiento. Y el panorama iba hacia allá. Sin embargo, algo pasó que la economía mexicana aguantó y se empezó a recuperar. Y resulta que hace 4 días salieron los resultados económicos del segundo trimestre de este 2025 y resulta que el país creció en una tasa anual del 1.2%, 1.19 para ser exactos. Es el crecimiento que tiene México al día de hoy, en el segundo trimestre de este año, en una perspectiva, en una tasa anualizada, 1.2% números cerrados. Esto es por mucho mayor de las expectativas que se tenían. Oye, esto no es de celebrarse, estoy de acuerdo. Es un crecimiento bajo, es un crecimiento que no es un crecimiento celebrable. Sin embargo, en el panorama mundial que hay ahorita, en el momento que está cruzando México, la incertidumbre global que hay por los aranceles y sobre todo México, que tiene una relación tan estrecha y comercial y cadenas productivas tan entrelazadas entre dos países, estos efectos deberían ser mucho más profundos con nosotros y la economía está aguantando. Esa es una gran noticia y eso es gracias a todas y todos ustedes que nos están escuchando. No nada más son decisiones de los gobiernos, que sí tienen que ser buenas decisiones, hacer presupuestos que no sean deficitarios, ¿no? Presupuestos equilibrados, gasto público eficiente, invertir en obra. Acuérdense que hay 5, digamos, grandes tractores de la economía, que es la inversión pública, la inversión privada, el consumo y ¿cómo se llama? El comercio internacional es otro de ellos. Bueno, hay que cuidar todos y cada uno de estos sectores para que la economía siga siendo fuerte. Y una de las fortalezas que tiene México en este momento es el consumo. O sea, que es que usted y yo vayamos y salgamos y gastemos y trabajamos e ingresemos y esté circulando ese dinero. Primero, como resumen de esta primera partecita, es una buena noticia para México. Nos pone como una economía sumamente fuerte que ha aguantado grandes catorrazos, grandes golpes en la mesa y que no nos hemos hecho chiquitos. No es cierto ya que si a Estados Unidos le da un resfrío, a nosotros nos da pulmonía, pues no es tan diferente la situación porque la economía mexicana está muy sólida. Y esto no es una suerte mundial, porque mucha gente dice, no, pues es suerte, ¿no? No es suerte. Son muchos los factores que hay detrás de esto, ¿no? Bueno, ahorita voy a hablar también de otros datos, ¿no? De desigualdad, de ingreso, de las diferencias que hay entre los ingresos del decil más bajo al decil más alto. El incremento del turismo que ronda el 17% de incremento de un año a otro. O sea, son muchos los factores que hay para que esta economía siga siendo fuerte y ahorita después del corte vamos a hablar justamente de estos datos. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amin Anchondo y su interesante análisis.
El 1 de junio vivimos una elección inédita. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5. Con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta. Estamos hablando de datos económicos y perspectivas para este país. Yo sé que, y estoy tratando de ser muy neutro, ¿no? De no celebrar un crecimiento bajo, pero sí aplaudirnos que estamos creciendo en este panorama internacional, ¿no? Donde deberíamos, en teoría, según todas las proyecciones de los organismos internacionales, deberíamos estar decreciendo, ¿no? En recesión. Y ya hemos, digamos, librado la recesión al día de hoy. Hay otros datos interesantes. México es de los países que tiene menor tasa de desempleo en el mundo. O sea, en México el que quiere trabaja. Y solamente el que no quiere trabajar es el que no encuentra empleo. Porque en todos lados se solicita personal. Oye, pero es que los empleos no están bien pagados, etc. Bueno, esa es otra cosa. Pero ese es otro dato que acaba de salir ahora con una encuesta de un censo económico que hace el INEGI. Y déjenme decirles que el mexicano, la persona mexicana, por hablar en inclusivo, la persona mexicana aumentó sus ingresos en más del 10% del 2022 al 2024, porque estos censos se hacen cada 2 años. La diferencia en ingresos general es de más del 10%, y eso ya es descontando la inflación. O sea, sí está ingresando más dinero a la población mexicana. Y ojo, no es que, oye, es que solamente ingresan los más altos, los otros quedaron igual, no. Y hay varios factores para esto, porque la desigualdad también se redujo. La desigualdad se mide con el índice de Gini, pero es un índice más complicado de explicar. Lo más normal que escuchamos es que entre el ingreso más bajo y el más alto, ¿cuánta diferencia hay? Para 2022 había 16 veces más ganaba la persona del decil más alto contra la del decil más bajo. O sea, multiplicaba 16 veces el ingreso. Para 2024, esa desigualdad se redujo y ahora solo es 14 veces más. Oye, ¿es un friego? Sí, es muchísimo todavía. Hay mucha tarea por hacer para reducir la desigualdad en este país. Sin embargo, hay avances en la reducción de desigualdad. Ojo, no es lo mismo, ¿eh? Aumentaron los ingresos 10% para los mexicanos comparado 2022 a 2024, y esta cifra es ya contando la inflación. O sea, ya descontando la inflación, se aumentó poquito más del 10%, no llega al 11%, pero sí pasa el 10%, los ingresos de los mexicanos en general. También se redujo la desigualdad. De ser 16 veces la diferencia entre el que más gana y el que menos gana, ahora se redujo a 14. ¿Mucho por hacer? Sí, todavía hay mucho por hacer. Y también es importante decir que ¿por qué se aumentaron los ingresos? Primero, el factor principal es el aumento del salario mínimo, porque eso sirve como un tractor. No nada más aumentas al que estaba ganando la menor cantidad, sino que se va escalonado el aumento hacia los demás niveles salariales.
¿Por qué? Porque puede ser que una persona que tenía un trabajo con menor responsabilidad ganaba el salario mínimo, a la hora que lo aumentas rebasa a otro trabajo, a otro nivel jerárquico dentro de la empresa que tiene mayor responsabilidad, entonces le tienes que subir a ese y así te vas consecutivamente. Ahora, ayer que estaba investigando estos datos, dije, lo primero que se le va a venir a la mente a la gente es, claro, pues son los programas sociales, ¿no? Son los programas sociales los culpables de que haya aumentado el ingreso en México, que se haya reducido la desigualdad, pero eso es insostenible a futuro y a largo plazo. A ver, investigué eso porque sabía que iban a salir con eso. Primero, claro que los programas sociales tienen el propósito de reducir la desigualdad, sí. ¿Han hecho un efecto para esto? Claro, porque los programas sociales van a la base, van al decil más bajo, al que menos ingresa, van y apoyan a ellos, por lo tanto se reduce esa brecha. Segundo, no es cierto que el aumento de los ingresos en los mexicanos sea gracias a los programas sociales. El 65% de estos efectos es por el aumento en el ingreso salarial. O sea, la gente está ganando más por su trabajo. Eso es un hecho, ¿no? No me lo estoy inventando. Luego hay otro tipo de ingresos patrimoniales, de herencias, de muchas cosas, de rentas, de inversiones, etcétera, que abarcan más o menos un 30%, un 20 y tantos %, y luego viene un 10% que sí es por transferencias gubernamentales directas. O sea, solo el 10% de ese aumento, es que son dos datos que son iguales pero son diferentes y quiero que se entienda bien. Aumentó 10% el ingreso promedio del mexicano. De ese 10%, buscas el por qué fue. Bueno, 65% fue gracias a sus sueldos. Otro 20% fue gracias a otro tipo de ingresos, como son rentas, como son herencias, cuestiones patrimoniales, etcétera. Y luego un 10% del 10% es gracias a transferencias de gobierno. O sea, no es el gran efecto los programas sociales para adjudicarles la culpa de que por eso se está ingresando más en este país. Hablábamos de que tenemos una tasa de desempleo del 2.8%, sí es ligeramente más alta, estábamos en 2.5% creo, pero es una tasa bajísima comparado con el mundo. Ojo, la deuda pública se redujo levemente, pasando del 51.3% en 2024 del PIB, o sea, México debe 51% de lo que produce en un año. Eso, así se mide la deuda. Y siempre lo digo aquí, pero de verdad a veces es importante, yo sé que ya me han regañado por repetir cosas, pero es bien importante que aprendamos esto. Cuando nos hablan de la deuda en millones de pesos, es engañoso. A nadie, si tú vas a Bancoppel, a Electra, a Liverpool, a donde quieras, cuando pides un crédito, no te preguntan cuánto debes en las otras empresas, te preguntan cuánto ganas, porque la deuda se mide referente a cuánto ganas. Es importante decirlo así, porque si lo ves en términos de millones de pesos y un año debes 1 millón y al siguiente debes 2 millones, pues entonces la deuda está incrementando. Sí, pero si te digo, cuando debías 1 millón, ganabas 10 millones, o sea, debías el 10%, pero luego debes 2 millones, pero ganas 20 millones, ya no debes el 20%. Sigues debiendo el 10%. ¿Me explico? Quiero que quede bien clara esta parte. Por eso es importante hablar de porcentajes. Y México, en el 2024, debía el 51% de lo que produce en un año. Hoy, la deuda en 2025 es del 49.5% de lo que produce en un año. ¿Hay una menor deuda hoy? Sí, sí la hay, porque México está ingresando más y por eso, aunque haya un aumento en millones de pesos en la deuda, pues hace que de todos modos, en el panorama, cómo se mide
esto a nivel mundial es que nuestro PIB nuestra deuda conforme al PIB sigue siendo relativamente baja comparado con países como Japón, como Estados Unidos, como China, que deben más del 100% de su Producto Interno Bruto. Yo sé que son datos bien aburridos, pero neta son bien importantes para ver dónde estamos parados. Y lo mejor es que son datos, no es, yo creo que Sheinbaum lo está haciendo bien o yo creo que el PAN debería... Nada, ni madre, son datos que están avalando las instancias internacionales. De hecho, el Fondo Monetario Internacional había dicho que íbamos a decrecer en 0.3% y ya corrigieron, ya salieron a decir, perdón, nos equivocamos, México va a crecer este año en 0.2%, ¿no? Ahora, eso te habla de que puede ser mucho mayor nuestro crecimiento y ojalá, yo creo que México va a crecer alrededor del 1.3% este año. Es muy bajo, sí, es muy bajo, pero comparado con la tempestad que pudimos haber estado teniendo, es algo digno de reconocerse de las y los mexicanos. Estoy viendo qué dato se me está pasando aquí a hablar. Bueno, todo esto, 10% atribuible a transferencia, ya. Creo que son los datos que tenía aquí listos. Vamos, si quieren, al corte comercial y luego le quiero entrar al tema de los aranceles, porque pues todo este panorama negro que se veía al inicio del año y que ahorita ya con datos estamos respirando diciendo, bueno, o sea, la estamos librando, ¿no? No vamos a entrar en recesión. Bueno, estos datos son porque pues llegó el presidente Trump a imponer aranceles al planeta. Y estos aranceles pues tienen sus efectos y todavía está la negociación. Pero ¿vamos bien o vamos mal? Ahí les digo mi opinión. Vamos a un corte. Acuérdense que pueden mandar sus mensajes al 614-432-3003, sus WhatsApp, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, lo que tengan, lo que quieran decir, ahí mero. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Estamos ya de vuelta y estoy aquí leyendo las últimas noticias en este momento. Oigan, les decía, el panorama de los aranceles. Pues la semana pasada estábamos en la duda de qué iba a pasar con el tema de los aranceles que nos quería poner Donald Trump. Y la historia, yo creo que todos estamos hartos ya de que estemos hablando de los aranceles y que si sí aranceles o no aranceles y que Donald Trump salga y diga algo y al siguiente día diga otra cosa. Estamos todos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y hay gente que estaba muy enojada porque nos dieron otros 90 días de incertidumbre sobre qué va a pasar con el tema arancelario con nuestro país específicamente. Pero bueno, lo que está haciendo Donald Trump y creo yo, dentro de todas las filosofías y ciencias, hay muchos que estudian pues el tema de la negociación. La negociación es un arte y es una ciencia también en el sentido de que hay estilos, hay teorías, hay formas, hay métodos.
Y hay métodos muy específicos que yo creo que está usando Donald Trump. Hay uno que es la teoría del loco, que es cuando no te haces impredecible, de que sales y dices tal vez, no sé, igual y sí, igual y no, que es lo que incluso lo ha declarado el presidente Trump textualmente, ¿no? Esto que estoy diciendo lo ha dicho, ¿no? Cuando le preguntaron si va a atacar Irán, hace unos meses, dijo, no sé, tal vez, puede ser igual y sí, igual y no, ya lo veremos, ¿no? A los 3 días atacó Irán. El punto es que hay muchas señales que se está usando este tipo de teoría, y esta teoría o este método en la negociación, pues te habla que tiras algo, tú dices, oye, si quieres lograr un 10%, pues te vas y dices, yo voy por el 50%, y se hace una revolución ahí mediática y acabas ganando tu 10%, ¿no? O igual y hasta el 15%, o sea, te va mejor. El punto es que yo creo que están usando esa teoría, ¿no? Y lo está usando con diferentes países y con el mundo en general. El punto es que con ciertos países ha tenido más flexibilidad de negociación o ha habido más negociaciones que con otros. Pero la Unión Europea, que estamos hablando de un monstruo enorme económicamente y que la Unión Europea representa pues, a países como Alemania, Francia e Inglaterra, que son las economías número 3, 4, 5 del mundo, ¿no? O sea, no estás hablando de países pequeños, porque luego en territorio son muy pequeños, pero económicamente son muy fuertes, ¿no? Y no los podemos, digamos, catalogar pues como si fueran uno más, porque no estamos hablando de uno más. El punto es que está Japón, por ejemplo, también entre ellos. Con Japón, con China, con la Unión Europea, el presidente Donald Trump ya cerró negociaciones. Y, por ejemplo, a la Unión Europea les puso un 15% generalizado para todos los productos europeos. Esto es un golpanazo económico para Europa, igual que para Japón, igual que para China, con diferentes números, pero ya les impuso aranceles a todos sus productos. Eso te habla de una menor negociación. A Canadá, uno de los socios principales tanto de México como de Estados Unidos por ser parte del Tratado de Libre Comercio, pero más de Estados Unidos por la frontera que comparten, por la estrecha relación militar que comparten, les puso un arancel del 35%. Y esto, cuando volteas a ver el caso de México y Donald Trump, con la 9ª llamada ya que hay con la presidenta, yo creo que, o sea, no sé el dato, pero lo voy a buscar, pero si Peña Nieto tuvo 9 contactos con el presidente de Estados Unidos en su momento, se me hace mucho en su sexenio, pues bueno, en estos escasos meses ha habido 9 contactos ya del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos directamente. Que nos den una prórroga de 90 días es algo muy positivo, porque significa que siguen las negociaciones. O sea, sí hay una fortaleza de México que lo mantiene en la negociación. Si no hubiera alguna fortaleza que tenga nuestro país, pues hubieran impuesto ya los aranceles, el dato, el número que ellos quisieran, y ahí nos hubiéramos quedado. Pero que tenga 90 días más significa que se está cabildeando algo interesante, o que ambos países tienen una fortaleza que no puede ser que uno imponga sobre el otro. Y esto es muy positivo. Y yo creo que los aranceles se van a quedar como están al día de hoy. A ver, ¿hay cosas negativas? Claro que hay cosas negativas. Que le pongan aranceles a los vehículos fabricados en México que van a Estados Unidos es pésimo. Que le pongan aranceles al acero, al aluminio, al cobre también. Es algo muy negativo. Pero dentro del panorama que estamos viendo a nivel mundial, si nos comparamos con otros, estamos teniendo claramente beneficios o estamos saliendo beneficiados de las negociaciones que hemos tenido al día de hoy. Y eso, oye, es que 90 días, vamos a llegar hasta octubre y va a volver a pasar lo mismo. Yo sinceramente creo que estas pateadas de pelota son un tema de decir, a ver, esto se va a quedar como está, con esta forma, con esta salida, pateando la pelota 90 días, se le está, digamos, concediendo a ambos gobernantes, tanto a Claudia Sheinbaum como al presidente Donald Trump, se les está concediendo que frente a sus electores queden bien. O sea, esta es la salida para que ambos queden bien. Si sale Donald Trump y dice, ya no le vamos a poner más impuestos a México, se queda todo como está, se pudiera ver
como que él perdió en la negociación. Y es algo que no va a pasar, ¿no? Estados Unidos no está dispuesto a que esto suceda. Si salen y dicen ya se va a quedar como está, pero siguen los impuestos que hablamos de acero, aluminio, cobre y los impuestos a los vehículos, pues entonces se ve como que pierde la narrativa la presidenta de México, es decir, perdimos la negociación. Si patean esto y en 90 días que se enfríe aún más el tema, porque ya va a haber pasado todas las negociaciones con más países, pues se va a ver mucho mejor. Y creo que esta es una solución meramente de narrativa, meramente política, que hace quedar bien a ambos mandatarios. Aunque queda la incertidumbre de por medio, que es la que hablaba ahorita al inicio del programa, que es el principal cáncer de la economía. Sin embargo, yo creo que en estos 90 días van a ir saliendo como cada 15, cada 20 días, alguna noticia de que se van cerrando acuerdos en diferentes materias, tanto porque está sobre la mesa no nada más el tema de los aranceles, sino que está el tema de migración, está el tema de seguridad, está el tema económico, y estos pues son tres de los son tres factores muy importantes y muy complicados de cerrar. Yo lo que creo que va a pasar, y esta es una perspectiva meramente mía, y si me dicen cómo lo sustentas no te lo voy a saber decir, pero yo lo que creo que va a pasar es que va a haber un gran acuerdo en varios sentidos. Y uno de ellos es que posiblemente haya una integración económica más fuerte que incluya cambios en cuestiones aduaneras, de seguridad, donde compartamos algún tipo de agencia de seguridad aduanera y que nos involucremos México y Estados Unidos más. Júzguenme loco, pero puede que en algún momento, por ejemplo Europa tiene un acuerdo y ellos crearon la zona Schengen, que se llama, que esta zona Schengen es cuando tú llegas, por ejemplo, a Francia y te cruzas por carro a España, ya no tienes que pasar una frontera, porque ellos están dentro de este acuerdo, está casi todos los países de la Unión Europea y otros más, que dicen, si entran con pasaporte por tu frontera, ya no tienen que cruzar la mía, pero compartimos la información. Y esto creo que puede pasar una especie de zona Schengen entre México y Estados Unidos con cuestiones aduaneras de importación y exportación, y esto sería muy positivo. Ahora, ¿es una locura lo que estoy diciendo? Claro que es una locura lo que estoy diciendo. Yo creo que para allá debe de ir el planeta, creo que para allá van las negociaciones en el sentido económico, de manufactura y de la integración que tenemos entre Estados Unidos y México. Ojalá, pues yo sí creo que sea algo positivo para México. Otros dirán que esto es perder un poco de la soberanía. Yo creo que es algo mucho mayor que eso, y es generar lo que en algún momento se soñó, que era una integración mucho más sólida entre ambos países. Obviamente, para que este acuerdo pueda suceder, pues tiene que haber cambios dentro de nuestro país. Por ejemplo, fortalecer mucho más la frontera sur, fortalecer nuestras aduanas, fortalecer nuestros puertos, nuestros sistemas aduaneros aeroportuarios, etcétera. Y esto pues va a tomar tiempo, va a tomar dinero y va a ser un esfuerzo diferente, pero que creo que va a ser muy positivo para ambos países. Veremos qué sucede. Yo por lo pronto creo que esta nueva pausa de 90 días es positiva para este país. Es algo de celebrarse, sí, viendo lo que les está pasando a los acuerdos a los que están llegando las otras naciones. Siempre, en lugar de un mal acuerdo, pues es mejor que esté una buena negociación sobre la mesa y tenemos más esperanzas. Ahora, hay un electrocardiograma que creo que es el que todos podemos estar viendo, que es el costo del peso mexicano. Porque ese es un electrocardiograma porque varía, en un día varían los precios, y esto nos va diciendo si el mundo ve positivo o negativo ciertas decisiones. Y en el caso del dólar contra el peso, pues llegó a tocar este año, el 30 de enero estábamos en 20.67 y ahorita el dólar está en 18.84 pesos por dólar. O sea, vamos bien, el mundo
ve fuerte y sólida nuestra economía y por eso utiliza el dólar como transacción. Y esto, bueno, nos habla de un panorama económico al menos sólido, débil en muchos sentidos porque estamos creciendo poco, porque hay muchos retos por delante, porque somos una nación que deberíamos tener un crecimiento sólido, sustentable, pero con números mayores. Sin embargo, pues el panorama internacional no lo podemos controlar. Vamos al tercer corte comercial y regresando, ya cambiamos rápidamente y drásticamente de tema para entrarle a esto que les comentaba de, el tema ya de izquierdas, derechas, el poder, Bukele, el gran líder de la derecha, contra un Maduro de Venezuela, ¿se parecerán o no se parecerán? Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta. Estoy leyendo aquí mensajitos de ustedes y déjenme ver que a ver si en Instagram también pusieron un saludo a Luigi Pozos, que está en Francia. ¿Quién más puso saludos acá? No alcanzo a ver. Pero bueno, volviendo al tema, Bukele. Les voy a leer la columna que está saliendo hoy en el Heraldo y luego ya la comento. Dice, el poder acabó a Bukele. Durante años, cada vez que algún gobierno de izquierda mostraba rasgos autoritarios, la derecha latinoamericana levantaba el dedo y gritaba, Venezuela, ya somos Venezuela. Era el ejemplo perfecto para meter miedo, ¿no? La reelección, el control del Congreso, la polarización, el ejército en las calles, todo esto se usaba para advertirnos de los peligros del populismo de izquierda. Pero hoy, el gran héroe de la derecha latinoamericana, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se apoderó de la Suprema Corte, aprobó la reelección, se reeligió y ahora acaba de ampliar el número de veces posibles para la reelección inmediata en El Salvador. Pese a que la Constitución prohibía todo lo que dije antes de su llegada. Y de pronto, ese miedo desapareció. Nadie dice nada. Ya, eso no es una dictadura, ¿no? Es una estrategia. Ya no es autoritarismo, ahora es liderazgo firme de Bukele. Ya no es un riesgo, ahora es un ejemplo a seguir. Y así, el discurso de la derecha se cae solito, porque Bukele, con todo su marketing, está haciendo justo lo que tanto criticaron de Maduro y otros innombrables, ¿no? Que no estoy defendiendo a nadie, ojo. A los innombrables esos que tanto criticaron, Bukele está haciendo exactamente lo mismo. Desmanteló los contrapesos, metió a los militares en la vida civil, controla los otros poderes y ahora va por un mandato más. Entonces, ¿no era eso el principio del fin de la democracia? ¿No era eso lo que estaba pasando en este país? Esto solo confirma algo que hemos visto una y otra vez, que cuando alguien llega al poder, las ideologías pierden todo sentido. Da igual si vienen vestidos de rojo, de azul, de verde o de guinda. Cuando se topan con el poder absoluto, se les olvidan los discursos y se van por el camino más cómodo. Quedarse más tiempo, tener menos vigilancia y decidir sin oposición. Lo peligroso no son las ideologías, lo verdaderamente peligroso son los extremos, los que creen que solo ellos tienen la razón, que la crítica es traición
y que la prensa estorba, o que los jueces son enemigos, o que los organismos autónomos deben desaparecer, y que todo se debe concentrar en una sola voz. Esa lógica no tiene ideología, tiene ambición. Y México no está exento. No podemos caer en la trampa de creer que los nuestros no lo van a hacer. Cualquiera que llegue al poder sin frenos va a querer quedarse, mandar solo y callar a quien lo estorbe. Así sea el Papa el que nos gobierne, ¿eh? Por eso necesitamos cuidar los contrapesos, las instituciones, los límites. No porque no confiemos en los gobiernos, sino porque no deberíamos confiar ciegamente en ninguno de ningún color. La democracia no se defiende el día de la elección. La democracia se defiende todos los días exigiendo que el poder tenga límites. Y eso aplica para todos, los de izquierda, los de derecha, los de centro y los que dicen que no son nada. Porque todos somos humanos y tenemos los mismos problemas de ambición que el poder activa, seas de izquierda, seas derecha, seas católico, seas protestante, seas hombre, seas mujer, quien sea. Si no entendemos esto, un día vamos a despertar con un presidente o presidenta que ya no quiera irse. Y va a ser tarde para gritar, somos Venezuela, allá está Bukele, sigan a Bukele. O cualquier otro nombre, el que ustedes quieran. Porque ya no será una advertencia, sino será nuestra propia historia. Y ojo, no creerán, y ojo, no podemos cometer el error de confundir al lobo, porque cuando venga ya no nos creerán. Y me refiero a los que pelean por pelear, a los que critican por criticar. Ese ha sido un gran error, porque luego lo importante se diluye entre lo tupido. Y hasta aquí termina esta columna que quise escribir porque, a ver, ¿Bukele ha hecho cosas buenas en El Salvador? Sí. Ha logrado controlar la inseguridad, ha dado una estabilidad económica, ha puesto a El Salvador, que es un país del tamaño de Guadalajara, en la perspectiva internacional, en la narrativa internacional, en los ojos de los medios, etcétera, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya hecho cosas mal, al contrario, creo que ha hecho cosas muy bien. La mano dura que ha tenido contra la inseguridad creo que ha sido muy buena. Ojo, también tiene sus cosas malas en cada tema, ¿no? La vulneración de derechos humanos que él hace, pues no es algo positivo. Porque sí, y entiendo el debate que dicen, oye, los derechos humanos son para los humanos derechos, ¿no? Hay gente que piensa eso. Y hay gente que dice, oye, es que los derechos humanos solo protegen a los delincuentes. Hay gente que también cree eso. Lo que sí es que imagínate, yo siempre les digo, imagínate que a ti llegan y te detengan por error o porque alguien, un enemigo tuyo te mandó detener con corrupción, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a decir tú? Que respeten mis derechos. Pero imagínate que de repente ya te detuvieron a ti injustamente, ¿no? Llegan y además de que te detuvieron injustamente, llega el presidente y te toma una fotografía y saca un video él en su Twitter contigo detenido, preso, enseñando la cárcel, ¿no? Ya no nada más tienes una detención injusta, sino que además todo el mundo te está viendo como un reo y a partir de ahí serás un delincuente para toda tu vida, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo burdo del por qué es importante siempre respetar los derechos de todas las personas. Porque si hoy no eres tú, mañana sí puedes ser tú. Y ese es un tema que tenemos que cuidar. Sea quien sea, ¿eh? Estoy hablando de inocentes, de delincuentes o cualquier tipo de persona. Los derechos nunca se deben de vulnerar. Y por ahí ha sido un gran error de Bukele. Pero el mayor error que creo que está pasando es justo eso. Que la narrativa de izquierdas y derechas de, oye, es que Venezuela, el populismo de Venezuela, la dictadura de Venezuela, pobres los venezolanos, lo que les ha pasado, o Cuba, lo que sea, está haciendo exactamente lo mismo Bukele. O sea, es más, de Andrés Manuel López Obrador, el mayor miedo al inicio del sexenio era que se acababa la democracia y que Andrés Manuel se iba a quedar y se iba a reelegir, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Ah, bueno. Y ese era el ejemplo del por qué la izquierda no era buena. Ahora, la derecha, justo el líder que se convirtió, que fue Bukele, pues hizo exactamente lo mismo. Él llegó y quitó a los ministros de la Suprema Corte, puso sus ministros de la Suprema Corte, luego cambió la Constitución para aprobar la reelección, que normalmente, cuando esto sucede, el presidente que cambia la Constitución para aprobar la reelección no se puede reelegir.
sino lo que hacen es que el próximo presidente ya va a tener el derecho a reelegirse. Eso es lo que normalmente pasa. Y ahí está otro error. Él lo hizo para él poderse reelegir. Y luego ya se reeligió una vez. ¿Y ahora qué pasa? Pues dice, ¿saben qué? Pues ya me quiero quedar mejor otra vez. Entonces ahora vamos a cambiar la Constitución para poder hacer una reelección indefinida. Y es así como Bukele se convierte en el nuevo dictador de Latinoamérica. Porque la dictadura, o sea, si lo vemos tal cual, pues Maduro también tiene elecciones, ¿no? Fingidas, chafas, fraudulentas, claro. Y se puede reelegir las veces que quiera. Pero la Constitución se cambió y ellos están usando estos mecanismos. ¿Cómo los va a usar Bukele? Exactamente igual. Y ambos están en el mismo panorama. Los dos son dictadores. Ahora, que uno sea de derecha y uno sea de izquierda, eso no exime que sea en contra de la democracia, ¿no? Oye, es que está haciendo las cosas muy bien Bukele. Muy bien, bravo, lo aplaudo. Pero eso no le quita que está matando la democracia en El Salvador y que al hacer eso se está convirtiendo en un dictador más. Oye, porque ahí entramos de otra discusión. Y eso y es lo que a mí me pone de nervios o triste, ¿no? Muchos jóvenes creen que sería mejor una dictadura que funcionara, no importa la democracia ya, pero con que resuelva los problemas, ¿no? Y esto lo dice Latinobarómetro y encuestas que se hacen. Y yo lo escucho con amigos míos y lo escucho con personas cercanas a mí diciendo, pues es que no está mal. Si la dictadura, como la de El Salvador, soluciona problemas, no la vemos mal. Y eso es un gran riesgo, porque la democracia, con sus errores, con sus avances lentos, con sus problemas innatos, de que nos tengamos que poner de acuerdo todos para avanzar hacia un mismo rumbo y no perder el rumbo cada 6 años y cambiarlo, con esos problemas seguimos siendo libres y vivimos en un país que te da libertad de poder hacer, decir, moverte, trabajar en lo que tú quieras y hacer muchas cosas las que tú quieras mientras no vulnere los derechos de otras personas, ¿no? Pero en nuestros países, donde ya llegan este tipo de dictaduras, pues empiezan a acabar las libertades. La primera que se acaba es la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ya no puedes hablar mal de este grupo jerárquico que se va a quedar en el poder para siempre, ¿no? Y después de esa empieza a perder más libertades al grado que dices, oye, es que me encanta el crecimiento de China, ¿no? Mira, China crece al 7-8%. Ah, bien, qué bueno. El problema es que China no tienes libertades. O sea, allá ni siquiera puedes decidir cuántos hijos puedes tener. Tampoco puedes decidir en qué dedicarte a lo que tú quieras, ni a abrir la empresa que tú quieras. Y si el gobierno quiere mañana te quita tu empresa, si el gobierno quiere mañana el gobierno asume tus funciones y te hacemos castigos sociales impresionantes y bueno, vas perdiendo libertades. ¿Qué queremos? No sé, eso se lo dejo a su criterio. Hay gente que quiere un desarrollo económico enorme. Bien, está bien. Oye, la mejor forma de un desarrollo económico, pues es el fascismo, la dictadura, esos avanzan a gorro. Oye, ¿quieres libertad? Pues está la democracia. Oye, ¿que quieres que todos seamos iguales? Ah, bueno, el camino entonces es buscar un comunismo. Pero hay que decidir qué es lo que quieres. Y hay cosas que se contraponen, ¿no? O sea, no se puede tener un crecimiento económico exponencial teniendo todas las libertades. Tampoco se puede tener igualdad teniendo un crecimiento exponencial. Tampoco se pueden, o sea, hay cosas que se van contraponiendo, hay cosas que sí van y pueden en su momento juntarse, ¿no? Puedes reducir la desigualdad teniendo libertades y teniendo un crecimiento moderado, pero difícilmente vas a tener un crecimiento alto, sólido, sin perder alguna de las otras dos, ¿no? Y ojo, y esto es importante que todos lo sepamos, cuando hablas de democracia o hablas de fascismo o hablas de dictadura, y luego eso entran como en el mismo nivel de competencia. Pero luego está la ideología, o sea, está la parte de derechas, de izquierdas, de libertad económica, de libertades sociales, etcétera. Pero tú puedes ser, y eso lo quiero recordar, también lo he hablado varias veces, que tú puedes ser una persona de derecha y puedes ser un dictador o puedes ser un demócrata. Tú puedes ser una persona de izquierda y puedes ser un dictador o puedes ser un demócrata. Eso no cambia.
y en este caso concreto de Bukele, se convirtió en un dictador de derecha que cree en el libre mercado, que cree en ciertas cosas, pero que sí está destruyendo la democracia de su país. Usted genere su opinión, ¿está a favor o está en contra? ¿Qué opina? ¿Qué opina de la democracia? Que la democracia ha medio resuelto cosas, sí, avanzamos con muchas libertades, o queremos este tipo de mandatos, ¿no? Y esto, porque luego, pues sí, va a llegar un tipo de mandato de estos, pero si tú eres de izquierda y llega un mandato de estos de derecha, vas a estar en contra. Y si eres de derecha y llega un mandato de estos de izquierda, vas a estar en contra y ya te fregaste, porque ya el voto ya no va a funcionar y tu opinión pues ya no va a ser igual de válida que otras opiniones. Pues estos son los temas que traía el día de hoy. Creo que pasaron varios días y unos están un poquito desactualizados, como el tema de las aranceles, pero otros son muy recientes que acaban de suceder, ¿no? Esto de Bukele pasó hace escasos 4 días y además ya empezó a salir a la defensa y decir, es que ¿cómo es posible que en los países avanzados que hay reelección indefinida no se juzgue, no se critique, ¿no? Pero se empezó a comparar contra monarquías, o sea, se comparaba con Inglaterra, con España, que son monarquías. O sea, él está entrando a una discusión literal entre si es bueno instaurar una monarquía o no. Y bueno, ahí está haciendo sus defensas, sus pininos. El tema de los aranceles pues fue el 30 de julio, porque el primero era el día último, ¿no? Y se esperaron al último día, el 31 incluso, creo que se esperaron para dar el anuncio. Y otros que son muy recientes, ¿no? Como los datos económicos que están saliendo y que salieron antier. Estas son pan calientito y es importante analizarlos y bueno, ya veremos. Y aquí en esta barra de antena durante el día, pues espero se hable el tema y escuchemos diferentes perspectivas. Esta fue al menos la mía. Yo les agradezco el que me hayan acompañado y escuchado el día de hoy. Los espero el jueves a las 9 de la mañana para un programa más de este tipo, un programa de ideas claras. Yo soy Amiran Chondo y les deseo una excelente semana. El mundo de las ideas es el que ha transformado